Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo espacio. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Estefanía García, soy psicóloga y en este canal básicamente conversamos acerca de la psicología, algunas problemáticas sociales, análisis de video y recientemente lancé un podcast. Así que me da mucho gusto que puedas estar aquí. En esta ocasión quise hacer este video para recopilar diferentes voces de colegas que nos van a conversar acerca de lo que ellos creen y ven que estamos aprendiendo de esta problemática debido al coronavirus, a la cuarentena, a la pandemia. Entonces vamos a escuchar diferentes voces de psicólogos sociales, una tanatóloga, una psicóloga organizacional y Jorge, mi amigo sexólogo, que ya lo habíamos tenido en otras ocasiones. Cada uno de ellos desde su enfoque nos irá diciendo qué estamos aprendiendo, por ejemplo, a nivel social, qué estamos aprendiendo con relación a la muerte, con relación a nuestras construcciones psicológicas, con relación, por ejemplo, a la tecnología y cómo ahora cambia la forma de relación con esta y casi que se convierte en una necesidad evolucionar nuestras formas de trabajo hacia tecnologías que nos permitan, digamos, responder a las demandas sociales en situaciones como estas. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con los videos y al final haré una breve intervención. Creo que nos está mostrando estas situaciones. Primero, la interdependencia que tenemos los unos con los otros. Un mundo interdependiente y que de la salud, del bienestar de uno, depende la salud del bienestar de todos. No solamente en términos de la salud física, sino también en términos de lo social, de lo económico, en general. Hay una cosa muy particular de lo que es una epidemia o una pandemia, pero pues en general la pandemia es una epidemia que se declara para toda pues todo el planeta, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Y es que basta un solo caso. Y a mí me recuerda mucho la teoría del caos, cuando se habla del efecto mariposa. Basta con que una mariposa bata sus alas a un lado del océano, al otro puede desatarse un huracán. Y viendo pues todas estas películas que le ofrecen a uno y documentales que ofrecen una visión de cómo funciona esto, y si uno analiza, esto partió en un caso, en el mes de diciembre, de una señora vendedora de mariscos en un pueblito, una ciudad de 11 millones de habitantes en China, y ahí comienza todo el fenómeno. Entonces, eso que le pasa a una persona puede afectar a todo el planeta. Si nosotros nos tomáramos conciencia de eso, probablemente seríamos un poco más, me perdona la redundancia, mucho más conscientes de nuestras acciones, en términos de lo ético, de lo político, en términos de lo ecológico. Estamos en un mundo de interdependencia y aunque algunos han tratado de decir, este país primero, este país se protege o lo que sea, igual ha ido permeando a todas las naciones. Y pareciera que la solución no es soluciones solamente internas nacionales, sino que son soluciones que tienen que ser multilaterales y globales, porque el problema es global. En ese sentido, yo una de las cosas que pensaba es, por ejemplo, y hoy lo escribía en mi perfil de Facebook, por ejemplo, la banca multilateral, la banca mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, muchos de los bancos que tienen, digámoslo así, son acreedores de deuda externa, no pueden congelar esa deuda por 6 meses o un año, mientras estos países, que por ejemplo Colombia utiliza casi el 52% de su Producto Interno Bruto al servicio del pago de intereses de la deuda y algo de abono a su capital. Eso sería un platal enorme que abriría todas las posibilidades para salvar la economía, para atender a la emergencia en salud, para subsidiar a las personas que se están quedando en una situación de vulnerabilidad, porque son personas que manejan una economía informal y todo esto. Podría tranquilamente hacerse. ¿Sí? Hasta ahora Colombia solamente ha invertido un 1.7% del PIB, pues invertido no, ha tomado los recursos, eso es lo que ha destinado
para la atención de la emergencia. Imagínate, un 1.7% comparado con un 52% del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de millones y millones de dólares que podrían ser invertidos en salvar a la humanidad, si es que es el objetivo. Ahora que hablan de héroes, de guerra contra el virus y todo eso, pues qué mayor heroísmo podría ser eso. Y la banca mundial, cuando digo la banca mundial me refiero a estas bancas multilaterales o a la banca privada, con todas las pingües ganancias que han tenido durante tanto tiempo y con todo lo que lo hemos salvado en diferentes crisis financieras en el mundo o al interior de los países en diferentes momentos de la historia, con nuestros impuestos, ¿por qué en este momento no pueden, o por lo menos detener el cobro sin generar intereses? Porque aquí, por ejemplo, en Colombia los bancos dijeron que iban a congelar deudas, pero es una mentira, no congelaron deudas, porque congelaron el pago de capital, pero siguen cursando intereses, que es donde ellos más ganan, en los intereses, no en el capital. Entonces, pues la gente lo que está haciendo es postergar su deuda y acumulando nueva deuda porque los intereses van a sumar a la deuda al final. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no se hace algo así? Entonces, a lo que me refiero con esto es que así estemos encerrados, cada uno por su lado, y pareciera paradójico porque cada uno está con su pequeña familia, con su pareja, con sus hijos, en núcleos muy pequeños, pareciera que estamos más interconectados que nunca, porque de lo que pase con los demás va a depender lo que pase conmigo, de lo que pase con el vecino va a depender lo que pase conmigo. Lo pienso, por ejemplo, yo como profesor universitario, es decir, de cuánta gente que pueda perder el empleo y que no pueda enviar a sus hijos, que no pueda enviar a sus hijos a la universidad, cuánto puede afectar esto a una universidad y cuánto me puede afectar a mí en mi propio empleo, y así en una cadena que se va retroalimentando. ¿Cómo podríamos nosotros dar procesos de retroalimentación a la inversa, solidarios, que permitan que precisamente esto no pase y que todos y todas podamos también superar la situación? Y si tú me dices qué aprendizaje uno podría sacar de esto, creo que es un aprendizaje fundamental, que no estamos solos, que no es yo primero, sino que, digamos, estamos interconectados el uno con el otro. En un país como este, como Colombia o como México, los países latinoamericanos, donde es muy común la idiosincrasia del sálvese quien pueda, del vivo vive del bobo, de yo estoy primero, los demás no existen, como que no existe esa conciencia de la alteridad, de la otredad. Algo como esto nos podría ser útil para generar esa conciencia, que los otros importan, pero aún así no la hay. Contrastar diferentes voces. La cuestión es cómo acceder a esa información. Yo creo que en cada país siempre hay personas de la prensa, ¿sí?, o de medios de comunicación alternativos que tienen un cierto nivel de seriedad, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, El Espectador es un diario que es muy sólido en términos de la información que ofrece, en términos de los análisis que ofrece, para hablar de la gran prensa, ¿cierto? Uno busca ya en un sentido más académico, como en Claxo, o busca algunos de los filósofos, politólogos, economistas. Entonces he leído a Stiglitz, a Judith Butler, a Zizek, a Byung-Chul Han, y todo esto. Uno lee eso en lo académico para poder, a Harari y a otros, para poder entender, ¿cierto? Y pues eso es desde lo académico, pero desde la difusión de la prensa, también vuelvo y digo, hay medios que pueden presentar una información un poco más cualificada. Ahora viene la otra cosa de la gente, porque la gente, desde ese pensamiento de que yo no veo, pues, o sea, es que no está pasando nada. A mí me ha acordado esto de cómo se expande la pandemia, de una película muy sencillita y muy simple, Cadena de Favores. La del niño este que dice que hay que hacerle el bien a 3 personas, y cada uno al que se lo haga se lo tiene que hacer a otros 3. Eso termina en millones. Voy a pensar desde este otro sentido de protección. Cada vez que cada uno de nosotros está tomando medidas de prevención, está contribuyendo a que millones se estén salvando. Por lo tanto, yo de una u otra manera estoy contribuyendo a salvar la vida estando en mi casa. Hola, mi nombre es Susana Polo Scott y soy docente y doctora en tanatología.
Y a la pregunta ¿qué podemos aprender del COVID-19? Tendríamos hablar de la muerte, hablar de término, de vida, siempre va a ser uno de los grandes temores de nuestro mundo. Es la incertidumbre de saber que nuestra vida puede estar en peligro. Y debemos de saber que si nacimos vamos a morir. Y a veces se muere sin esta muerte física, sino muerte espiritual, muerte emocional. Entonces, cuando nos sentimos expuestos o que estamos en peligro de algo, nos va a venir a nuestra mente esta propia incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Obviamente, para algunos pacientes, la muerte es una liberación. Para otros, es siempre este miedo, terror a dejar de existir. También habría que hablar que la propia muerte también nos expone a verificar la muerte de alguien más, a resignificarla con otras personas que son mis personas, mis seres significativos. En la tanatología del siglo XXI se habla de que hay que hacer presentes nuestras pérdidas, que no solamente es una pérdida de muerte, tenemos pérdidas a lo largo de nuestro desarrollo humano y va a ser de esa manera como vamos a enfrentar estas diferentes muertes en diferentes ángulos. Tendríamos también que verificar que la visión actual desde la tanatología es hacer presentes esas pérdidas. Esto es replantearme qué he perdido, a quién he perdido, cómo lo he perdido. Esto también nos hace preguntarnos qué he dejado de vivir, qué he dejado de hacer, qué he dejado de decir. Y cómo me percibo a mí misma, a mí mismo, y cómo percibo a los demás, cómo se involucran conmigo a lo largo de este tiempo de vida, cómo están reconocidos por mí mismo, por mí misma, tal vez cercanos, tal vez distantes, pero que han estado conmigo. Estas semanas y días escuchamos que es horrible y aburrido estar encerrados en casa. La recomendación, casi la hemos escuchado todos, aprovecha para hacer cosas que generalmente no haces, aprovecha para limpiar. Y tal vez limpiar lo limpio y tal vez limpiar lo sucio. Esto nos ubica a que finalmente nuestra mente, también nuestra psique, sale ganando con estas limpiezas. Sale ganando porque empezamos a reflexionar en nuestra vida. No temamos hacer estas limpiezas, porque tal vez en estos momentos de crisis deberemos de elegir y reflexionar en nuestra vida. Elijamos replantearnos qué es lo que ha sido de ella, qué es lo que ha sido de mis seres queridos, a quienes he cuidado y a quienes he descuidado también, porque finalmente todos estamos involucrados con todos. Tal vez la recomendación es no tengas miedo, y no tengas miedo porque con el miedo bajan tus defensas inmunológicas. Pero ¿qué tal con la ampliación de este porvenir? Empezar a creer que esto también va a pasar, y también va a pasar y los resultados van a ser los mejores. Apuéstale a que todo va a pasar y va a pasar muy bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura Estefanía Morales Arango, psicóloga, especialista en psicología de la actividad física y del deporte. En el momento me desempeño como secretaria de la mujer del municipio de La Estrella, Antioquia, en Colombia. Hoy entonces me convocan para hablar acerca de qué debemos aprender de esta cuarentena. Bueno, quiero decirles que lo más importante es reconocer cuáles son nuestras emociones. Número 1 y como paso principal es hacer
un autodiagnóstico acerca de cuáles son esas emociones que me produce la llegada de esta pandemia a nuestra vida. Es muy importante para nuestro proceso primero reconocer desde qué punto comenzamos. Después de eso es importante realizar una toma de conciencia de los mismos y poder centrarnos en cómo vamos a trabajar, ¿sí? No solo podemos quedarnos en qué siento y cómo lo expreso, sino es realmente cómo trabajar en esas emociones que estamos teniendo en el momento. Es importante tener esperanza y reconocer este tiempo no como un limitante, sino por el contrario, reconocerlo como un momento que nos arroja a todos a tener aprendizajes extremos en nuestras áreas de conocimiento o en las diversas áreas de desempeño que todos tenemos. Para los deportistas, entonces, es muy importante reconocer que en este tiempo, más que sentir miedo, tristeza o desgano, porque obviamente no podemos realizar nuestras actividades en campo, en la cancha, en el tatami, en el lugar donde desarrollo mi actividad física y desarrollo la técnica o la táctica y estoy con mis compañeros, es el momento para explorar ese entrenamiento mental, ese entrenamiento teórico que también hacen parte de los componentes del entrenamiento deportivo, pero que si bien no siempre son tenidos en cuenta por nuestros entrenadores o por un cuerpo técnico. Entonces es el momento para todos de explorar nuevas formas de aprendizaje, de desarrollo de potencialidades o de adquisición de nuevas. Podemos trabajar de diversas formas, con aplicaciones, con actividades en casa, podemos desarrollar o potencializar habilidades muy importantes como lo son la atención, la concentración, el manejo de emociones, la tolerancia a la frustración. Es supremamente importante entonces que nosotros también hagamos consciente cuáles son esas rutinas que estamos cambiando y que van a inhibir a que nosotros después de esta pandemia podamos seguir teniendo una curva de rendimiento óptima. Si yo en mi vida cotidiana, previo a esta pandemia, tenía un horario estipulado de entrenamiento, es importante seguirlo respetando, respetar nuestras horas de sueño, respetar nuestras ingestas de alimento. El tema de estar en casa todo el tiempo puede alterar todos estos componentes, todos estos pequeños elementos, pero que a la hora de la verdad, dentro de un entrenamiento y dentro de la consecución de logros, toman un papel muy importante. A veces, aunque no seamos conscientes, incluso determinantes para la consecución de los objetivos que nosotros nos hemos trazado dentro de nuestros planes. En este momento, no solo desde la parte deportiva, sino también dentro de la parte personal, cada uno de nosotros podamos planear, podamos tomarnos el tiempo para realizar, revisar o perfeccionar cada uno de nuestros proyectos de vida. Es muy importante tener claro la ruta de para dónde vamos. Y a veces el tiempo, estar en entrenamiento a doble jornada o estar aquí y allá, no nos permitía centrarnos en aspectos como para dónde voy, qué quiero, qué deseo, cuál es mi proyección. Hoy entonces la invitación es a que seamos conscientes de que nuestros procesos no dependen de otros, sino realmente de cada uno de nosotros y de nuestra predisposición para poder hacerlos. Gracias por aperturarle este espacio a la psicología del deporte y espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Hola para todos y todas, yo soy Carlos Esteban Estrada, soy psicólogo de formación, docente universitario e investigador y cofundador de Psicorredes. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones a modo de aprendizaje en relación con las TIC que nos está dejando esta situación de pandemia, ¿vale? Como primer elemento, pues creo que podríamos decir que para esto no estábamos preparados y que esto nos toma en alguna medida sobre la marcha y sobre el camino. Entonces gran parte de esos aprendizajes también han sido de alguna manera producto de la improvisación que hemos venido realizando, de una serie de actividades análogas que desarrollábamos, ¿cierto?
salir pues como constantemente a nuestras actividades y ahora esas actividades pues son desplazadas a entornos digitales. Bien, lo primero que quisiera mencionar es que vamos a tener como 3 momentos de esos aprendizajes: un momento social, un momento en términos de la educación y un momento en términos del trabajo. En términos sociales, uno de los aprendizajes que nos deja, tal vez uno de los más fuertes, viene siendo este afianzamiento del lugar de la información en la creación de sistemas de creencias y de referencias, ¿sí? Hoy por hoy encontramos gran cantidad de información en torno a lo que viene aconteciendo en términos de salud pública, pero no toda esta información es confiable. Gran parte de esta información infunde pánico o su forma de producción no es la más confiable, ¿sí? Entonces hay un aprendizaje tremendo en términos de poder buscar información en lugares donde sea confiable y sea válida y no creer, ¿cierto?, en todo aquello que nos están mostrando, también porque en este momento la cantidad de información es avasallante, ¿sí? Abrimos cualquier red social o abrimos cualquier navegador en internet y la exposición que tenemos a esta situación, a este fenómeno, es impresionante, ¿vale? Entonces esto también nos lleva a aprender a cómo poder cuidarnos y a proteger la información que consumimos, ¿sí? Además de esto, ¿sí?, también hemos venido aprendiendo cómo socializar con amigos y con amigas, ¿cierto?, en relaciones sociales, familiares y demás, ¿sí?, en entornos digitales, algo que de pronto hacíamos en términos marginales en la cotidianidad cuando por situaciones de distancia no podríamos hacer. Entonces, si había familia o amigos en el exterior, nos comunicábamos con ellos y en esos espacios celebrábamos su cumpleaños u otras actividades. Hoy por hoy esto está siendo cotidiano y buscamos entornos también para socializar y para contactarnos. Estamos creando comunidad en entornos digitales y esto también nos implica reflexionar qué posibilidades, capacidades y limitaciones pueden tener estos entornos para la creación de estos vínculos. Entonces estamos viendo ahí también una potencia tremenda, ¿sí? Y todo esto en términos sociales creo que nos lleva también a un aprendizaje de fondo muy fuerte, y es que todo esto que está ocurriendo en los entornos digitales no es irreal, ¿cierto? Es también parte de la realidad. Lo que ocurre en Internet no solo se queda en Internet, ¿cierto?, sino que tiene efectos en esta vida análoga, ¿sí?, en esta vida cara a cara. Entonces, bueno, creo que esos serían algunos de los aprendizajes en términos sociales. Por el lado de la educación, venimos también aprendiendo que es necesario cambiar de paradigmas y cambiar de enfoques, ¿sí? La presencialidad hoy por hoy también, por supuesto, tiene un lugar importante y está siendo bien valorada, y lo es, ¿sí? Y al mismo tiempo la educación en entornos virtuales y en entornos digitales viene planteándonos unos retos. No es cambiar el formato del encuentro cara a cara a un entorno digital, es generar estrategias que promuevan la enseñanza-aprendizaje en un contexto virtualizado, en un contexto distinto al que hemos venido desarrollando por siglos, ¿vale? Y aquí entonces habría también este aprendizaje de fondo, y es que la educación es posible dinamizarla, ¿sí? Cuando vemos también noticias en relación con la educación, lo que vemos es un montón de gente tratando también de innovar, buscando innovaciones, estrategias didácticas, buscando diferentes elementos, ¿sí? Esta situación nos empuja a ser recursivos en términos de la educación, y bueno, aquí también venimos aprendiendo en cantidades impresionantes. Y por el lado del trabajo, hemos también venido aprendiendo que las culturas organizacionales también requieren un proceso de acercamiento a los entornos digitales, ¿sí? Que es gestionar equipos de trabajo en entornos digitales, que supone, por ejemplo, el teletrabajo, que supone el trabajo a distancia. Este aprendizaje va en estas dos vías. Por un lado, para la empresa o para las empresas y organizaciones, ir organizando también una suerte de lineamientos, de tratos, de condiciones, de formas de acompañar, ¿sí?, a los trabajadores, ¿cierto? Y por el lado entonces de los empleados o de los colaboradores, también venimos aprendiendo cómo ser creativos, cómo ser innovadores, cómo recurrir también a las plataformas digitales para
formarnos y desempeñar otro tipo de actividades que otrora tenían cabida en la vida análoga. Entonces el aprendizaje también en ese sentido pues viene acompañado de la recursividad. Bien, finalmente, para cerrar este espacio, quisiera también pues, enfatizar en algo, es que si bien estamos aprendiendo de toda esta situación, es importante que no romanticemos la pandemia o que no romanticemos el hecho de que tengamos que estar como en unas condiciones específicas de aislamiento, por ejemplo, en muchos lugares, ¿sí? O en cuarentena en otros, y que podamos entender de fondo que aun cuando las tecnologías de la información y la comunicación nos brindan un acceso tremendo, aún hoy por hoy pueden haber públicos excluidos que este tipo de tecnologías aún no le llegan. Entonces ahí habría un limitante importante para estos efectos y para que podamos seguir construyendo pues, en sociedad en términos de equidad. Muchísimas gracias. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Aguilar, soy psicóloga, especialista en gerencia del talento humano y magíster en organizaciones saludables. Hoy me desempeño como líder de recursos humanos en una organización que está en el sector de la salud. Entonces hemos tenido muchos retos, aprendimos muchísimo y en esta cuarentena mi resumen es que aprendimos todos. Aprendieron las empresas de flexibilidad, de confianza, un poco las que no estaban acostumbradas aprendieron de esta modalidad que es el teletrabajo. Quizás muchos le están viendo sus beneficios, quizás otros sus limitaciones, pero creo que vimos en el teletrabajo una oportunidad de ganar todos. Las empresas aprendieron de tecnología, aprendieron de flexibilidad, aprendieron de cómo a través de romper un poco las barreras todo puede funcionar, pero también aprendieron de recursividad, un poco de cómo salirse de la caja para sobrevivir, para mantenerse. Pero sobre todo los colaboradores de estas empresas aprendimos muchísimo, aprendimos de frenar el ritmo, estábamos viviendo un ritmo desenfrenado, entonces a bajar un poco y a mantener la calma. También aprendimos de teletrabajar, de ser mamás, de ser esposos, de ser familia, de volver a estudiar, de volver a las escuelas, a ayudar a los hijos, de la responsabilidad que tienen los docentes en los colegios. Aprendimos a compartir en familia, a conversar, a generar otros espacios. Por supuesto, aprendimos de recursividad, de cómo hacernos la vida alegre en los espacios en los que estábamos compartiendo. Aprendimos de empatía, mucha empatía, de ponernos en el lugar del otro, de cómo ayudar, de tecnología también quizás, y por supuesto considero que para ambas partes, para las empresas y para las personas, esa es una cuarentena de ser mejores humanos. Saludos. Hola, mi nombre es Jorge Andrés Grajales Arenas, soy psicólogo y sexólogo educativo y clínico y envío un saludo para todos los seguidores de mi colega, amiga Estefanía García. Espero que la sigan y que vean sus videos. En otros momentos ya he estado compartiendo con ustedes y en esta ocasión básicamente quiero dar un mensaje que parte de mi profesión y mi práctica clínica, de lo aprendido con el asunto de la contingencia y cómo han surgido diferentes consecuencias por esto. Básicamente, la primera cosa que quiero decir es que la pandemia, la contingencia ha detonado diferentes situaciones en torno a la emocionalidad, a la vida individual y de pareja especialmente, que podemos entenderlas como situaciones viejas, pero con la pandemia se detonaron y a ratos nos convencemos que esto lo está causando, pero no. Simplemente el encierro empezó a abrir, digamos, pequeños huecos que normalmente los compensamos con la salida, la fiesta, con los amigos, con salir a hacer ejercicio, con el solo hecho de ir a trabajar a un lugar diferente, ¿no? Y compartir con otras personas.
Al esto detonarse se están generando otras sintomatología en términos clínicos, digámoslo así, como el insomnio, como irritabilidad, como tensión de pareja, discusiones de pareja. Hay quienes reportan un aumento en el deseo sexual, hay quienes reportan una disminución en el deseo sexual. Diferentes consecuencias que se están generando de las mismas situaciones de hace tiempo, pero que las formas de compensarlas cambiaron por el encierro. Todo esto lo menciono simplemente para dar unas recomendaciones muy sencillas, y es tener en cuenta constantemente y de forma clara de dónde están saliendo estas cosas y equilibrarlo en la medida de lo posible. ¿Cómo se equilibra? Las artes para mí son una principal fuente para hacerlo. Baile, canto, si tocas un instrumento, la misma cocina, que considero un arte, puede funcionar. Hacer ejercicio en casa, desde luego, pero especialmente a veces es necesario tomar freno y poner atención ese día, el fin de semana o un día en semana, hacer actividades diferentes en casa que permitan retornar a las sensaciones que se están viviendo, para que el cuerpo deje de generar estos síntomas o estas consecuencias de maneras tan insistentes. Entonces, darse tiempo para jugar, darse tiempo para bailar, darse tiempo para tomarse duchas lentas, calmadas, darse tiempo para conversar en pareja de forma calmada, sin irnos al futuro y qué va a pasar y qué más vamos a hacer, ayudará especialmente a que toda la contingencia se siga viviendo de la manera más equilibrada posible y sana. Eso es todo lo que les quería decir. Espero que les sirva y nos vemos en una próxima ocasión. Pues bueno, chicos y chicas, estas han sido las reflexiones por parte de mis colegas. Tenemos muchísimo que aprender con relación a cada ámbito de nuestra vida y cómo se ha visto afectado por esta pandemia. Algo de lo que me gusta mucho es de lo que hablaba Juan David Villa, cuando menciona que cada vez somos más conscientes de que estamos interconectados y que el mundo funciona como el efecto mariposa. Lo que pasa al otro lado del continente, pues también nos puede llegar a afectar a nosotros de cierta manera. Entonces, uno de los aprendizajes es este. Otro de los aprendizajes es con relación a la muerte, cómo me acerco yo a la posibilidad de morir y las sensaciones que me genera tanto estar en peligro yo como que pueda estar en peligro mi familia, con relación al deporte, cómo afecta a los deportistas, cómo afecta a las organizaciones, sobre todo explorar el teletrabajo y cómo puede ser, no sé, un bienestar para, digamos, poder compartir con nuestra familia, pero también cómo lograr ese equilibrio entre las tareas del hogar, las tareas del trabajo, los espacios de ocio, poder hacer estas separaciones, porque pues lo que se ha visto y digamos lo que he escuchado es que se hace más difícil, o sea, incluso personas que manifiestan que están trabajando más que lo que hacían en sus oficinas. Entonces, como es un proceso de adaptación, creo que esto es importante reflexionarlo porque va a sentar un precedente. Después de esta pandemia, después de esta afectación a nivel mundial por el tema del coronavirus, pues el panorama o las reflexiones desde diferentes ámbitos es que el mundo va a evolucionar, que claramente no vamos a volver a ser los mismos y que sobre todo en el tema del trabajo podría empezar a explorarse más esta parte del teletrabajo, quizás una humanidad un poco más consciente de que no somos dueños del tiempo, de los recursos, de que no podemos predecir y controlar cada paso de nuestra vida y del futuro, porque la vida viene acompañada de estas incertidumbres. Desde hace mucho, digamos, el ser humano teme a la enfermedad porque la enfermedad es ese marco que le quita o le da significado a la vida. Sobre todo el tema de los virus, desde que se descubre el SIDA, desde que se descubre que la letalidad, la falta de poder controlar, digamos, el virus a través de un tratamiento que lo cure completamente. El hombre ha aprendido una lección
Y esto también ha hecho que nos pongamos siempre en ese modo de supervivencia para que nada me afecte, para que nada me toque. Es lo que se llama el paradigma de la inmunidad. Yo tengo que inmunizarme tanto que adentro voy a estar muy bien, pero que afuera nada me toque, que nada me dañe. Y ese es parte del aprendizaje que tenemos, y es que no puedo estar bien yo únicamente. En este proceso de la pandemia estamos implicados todos. Y por eso la cuarentena toma un sentido en la medida de que mi acción puede repercutir en el otro. En la medida en que, como somos un mundo globalizado, podemos acarrear consecuencias de lo que está pasando en otra parte, en otro país. Entonces, a lo mejor otra de las reflexiones que debemos de hacer aquí es que ya el mundo no lo podemos pensar como ese país con sus fronteras, con sus ciudadanos que están ligados por temas de sangre, de lenguaje, de unas identidades que se conjugan, sino que debemos verlo de una manera más global, pero a la vez singular. Comprender que yo tengo una identidad, yo tengo unas formaciones, tengo unas creencias y unas ideologías, pero que eso no tiene por qué chocar o ser negativo de acuerdo con las creencias que tengan los otros. Las decisiones que tomaron la mayoría de los países, pues sí fue encerrarse en sí mismo, pero tenemos que ver la evolución de esto a nivel global. Lo que aprendimos de China está funcionando hoy en Latinoamérica para no vivir ese panorama tan ambiguo, tan sombrío que se vivió los primeros días de la pandemia. Entonces, esta es una de las posibles reflexiones en la necesidad que tenemos de evolucionar hacia un mundo que ya no se encierre únicamente en sí mismo. Sí somos un mundo globalizado por medio de la economía, de las exportaciones, de los tratados de libre comercio, pero al final, ¿cómo nos impacta esto a nivel subjetivo y de Estado-nación? Nos lo dirá Esposito, y es que hay un miedo de que eso otro que está afuera venga e impacte a mi país y amenace mi propia identidad. El virus es eso, metafóricamente. El virus irrumpe nuestras fantasías de seguridad y nuestros propios muros con los que nos cuidamos y protegemos. Y llega un momento en el que vemos cómo eso se derrumba, cómo eso se destruye y cómo de la noche a la mañana estamos obligados a vivir de una manera diferente a nivel global, a nivel mundial. Entonces, esta es una oportunidad para pensar desde ahí grietas, subversiones, nuevas formas de ver el mundo y de relacionarnos entre países, e incluso cómo nosotros conformamos nuestra subjetividad. El panorama puede ser sombrío por el tema de la economía, porque aún no hay una vacuna, porque muchas personas están viendo afectadas, sobre todo los que viven del día a día, pero también estamos viendo una humanidad que se mueve, que hoy en día es más consciente de que eso que le pasa al otro también es un potencial de riesgo para mí, y eso abre los ojos a comprender que somos una comunidad que está entrelazada, pero que eso no niega que podamos llegar a ser diferentes. Pero para poder construir hay que aceptar la diferencia y también procurar por el cuidado del otro, no únicamente de mí mismo. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, los invito a que se suscriban, a que le den un like al video, a que lo comenten y a que lo compartan para que más personas conozcan esta comunidad. Les deseo un bonito día y nos vemos en la próxima.